Hola a todos, mi nombre es Pilar Bofil, soy dermatóloga de la clínica y de la Universidad de los Andes y hoy día vamos a hablar de la semiología dermatológica. Nuestra hoja de ruta, la anamnesis, el examen físico, cómo describir las lesiones dermatológicas elementales, las primarias, las secundarias, qué es lo que significa la disposición morfológica y también una visión primaria de lo que son los fanerios. La dermatología es la especialidad que diagnostica todas las afecciones de la piel, incluyendo mucosas y fanerios. Hay que tomar en cuenta que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, que corresponde más o menos al 6-7% del peso corporal total, y que el diagnóstico dermatológico es un proceso sistemático que incluye una buena historia, examen físico y también estudios complementarios. Aquí en el círculo pueden ver ustedes todas las funciones que cumple la piel, que, digamos, permiten protección, equilibrio hidroelectrolítico, metabolismo hormonal, ser un termorregulador, tener un aspecto sensorial, psicosocial e inmunológico. La estructura cutánea puede dividirse en las diferentes capas de la piel, siendo la epidermis la capa más superficial, la dermis la capa media y la capa más profunda, la hipodermis o también llamado tejido subcutáneo. Dentro de los fanerios, que son los derivados epidérmicos, están las glándulas, tanto sudoríparas ecrinas como apocrinas, las glándulas sebáceas, los folículos pilosos y el aparato unguial. La epidermis es un epitelio de revestimiento plano, pluriestratificado y cornificado. Significa que tiene varias capas. El 80-90% de las células que componen a la epidermis son queratinocitos y un 10 a 20% los no queratinocitos, dentro de los cuales están melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel, linfocitos. En la capa basal, lo que se llama sobre la unión dermoepidérmica que separa las primeras dos capas, están las células en replicación, lo cual es súper importante tomar en cuenta. Más o menos entre 7 a 10 queratinocitos se intercala un melanocito, que es una célula dendrítica, y que a través de sus dendritas les pasa pigmento a un grupo de queratinocitos, y esto forma lo que se llama la unidad melanoepidérmica. Desde el estrato basal hacia arriba, entonces va a ocurrir un proceso que ya no implica replicación, sino que queratinización o diferenciación celular. La dermis, en cambio, proporciona un apoyo estructural y nutricional. La dermis más alta se llama papilar o superficial, es un tejido conectivo un poquito más laxo. La dermis más profunda es la reticular y tiene un tejido conectivo de una densidad intermedia. En ambas facciones de la dermis vamos a tener componentes tanto celulares como de matriz. Entre los celulares vamos a encontrar fibroblastos, macrófagos, células dendríticas, mastocitos, linfocitos T, linfocitos B. Y en la matriz extracelular, los llamados glicosaminoglicanos, colágeno, elastinas. ¿Cómo enfrentamos a un paciente desde el punto de vista de la dermatología? Obviamente vamos a preguntarle todo lo relativo a lo que está pasando en piel. Esto va a tener muchas veces un lenguaje distinto al que técnicamente nosotros vamos a tener que utilizar y tenemos que escuchar qué es lo que el paciente relata. Las características de la lesión, puede decir que tiene una roncha, una herida, un grano, etcétera. ¿Qué tiempo de evolución tiene? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué forma le ve la persona? Si están siempre igual, si cambian en el tiempo, si se extienden a otras zonas, si tienden a desaparecer o no, ya sea en forma espontánea o con tratamiento, si se acompaña de síntomas como prurito, ardor, dolor, disestesia, si hay alguna relación o no de parte del paciente afectado con factores desencadenantes, y nos va a interesar todo acerca de esa persona: género, edad, ocupación,
sea un estudiante, sea un trabajador, un profesional, etcétera. Todos los hobbies que pueda desarrollar, manuales, actividades al aire libre, sus antecedentes médicos personales, aunque no sean dermatológicos propiamente tales, y también sus antecedentes familiares. Si alguien entre los parientes tiene vitiligo, psoriasis, cáncer de piel, si tiene enfermedades crónicas como diabetes, resistencia insulínica, etcétera. Preguntar también siempre si el paciente ha estado en otros lugares, en qué medios ambientes ha estado, desde que de alguna manera relaciona la patología, si estuvo de viaje, dónde estuvo, más o menos saber en qué clima estuvo expuesto, a qué temperatura, si tiene mascotas, etcétera. Después de preguntar todo eso, vamos a ir a examinar. Y el examen físico, para que sea bueno, tiene que incluir la totalidad de la piel. Tiene que haber una muy buena iluminación y eso en esta especialidad es fundamental. Vamos a inspeccionar toda la piel, desde el cuero cabelludo hacia los pies, tanto por anterior como por posterior, y no debemos olvidar nunca mucosas y faneros. Y en este examen físico, entonces, vamos a ver las características de la piel y de las mucosas, vamos a identificar qué tipo de lesiones observamos y esto incluyendo siempre fanerios, es decir, pelo y uñas. ¿Qué vamos a ver en las características de la piel? Color, temperatura, humedad, hidratación, turgor y elasticidad. ¿Qué pasa con el color? Clásicamente hay una escala definida por un médico de apellido Fitzpatrick que hace varias décadas clasificó a los colores de la piel del 1 al 6, pero los primeros cuatro tipos, de 1 a 4, es decir, de más blanco a tez un poquito mate, la clasificación tiene que ver con la sensibilidad de cada una de esas pieles respecto a la exposición al sol. Y eso va con siempre quemarse, el tipo 1, incapacidad de broncearse, hasta broncear con dificultad, broncear gradual o broncear con facilidad en el caso del fototipo 4. Los fototipos 5 y 6, en cambio, fueron inicialmente una descripción más bien de la pigmentación, definiéndose el fototipo 5 hoy día como aquellas pieles étnicas que llamamos y el fototipo 6 la raza negra. Podemos mirar también si la piel tiene o no palidez, que puede indicar baja hemoglobina en la conjuntiva ocular, en la zona de la mucosa palpebral inferior. Podemos mirar si es que hay exceso de rojo o rubicundez, si hay otros colores como por ejemplo aumento de la bilirrubina en la esclera, si hay cianosis, es decir, una coloración más bien azulosa por falta de oxigenación. Vamos a medir a qué temperatura está la piel y qué es lo que está intentando hacer con ese grado de calor. Cuando está rojo, lo más probable es que haya calor y eso lo que busca es termorregular. La temperatura puede estar normal, puede estar aumentada o disminuida y tanto localizada como generalizada. Aquí en estas dos diapositivas tienen exactamente los opuestos, mientras a un lado hay un eritema intenso que uno de todas maneras va a asociar a calor, al otro lado hay un aspecto ya un poquito reticular, como una red, y lo más probable es que si palpamos esta piel esté fría. Con respecto a la humedad, lo que buscamos es la presencia de sudor. Las glándulas sudoríparas ecrinas están distribuidas en toda la piel, pero tienen un número mayor en zonas como axilas, palmas y plantas. Si hay sudoración excesiva, hablamos de hiperhidrosis. Si hablamos de ausencia de sudoración, anhidrosis. Ahora, la hidratación tiene que ver con el contenido de agua en el estrato córneo, es decir, en la epidermis. Es esencial que la piel esté bien hidratada para que esté saludable y una piel bien humectada se aprecia suave, lisa, sin descamación. Cuando hay descamación, el término es xerodermia.
Y con respecto a turgor y elasticidad, definimos el turgor como la resistencia que opone la piel cuando se intenta formar un pliegue. Y la elasticidad, la rapidez con que desaparece el pliegue que hemos formado entre dedo, índice y pulgar. Luego vamos a ir a identificar las lesiones elementales y para eso hay que saber qué es lo que son. Son patrones constantes repetidos en las diferentes enfermedades de la piel. Representan nada menos que la base morfológica para el diagnóstico dermatológico. Y se clasifican las lesiones elementales en las primarias, es decir, aquellas que aparecen sobre una piel previamente sana, y las secundarias que derivan de las primarias. Las lesiones elementales primarias pueden ser cambios de color solamente o ya algo más. Lesiones sólidas, que las vamos a ir viendo, lesiones de contenido semisólido, líquido y algunas variantes especiales. ¿Qué pasa con respecto al cambio de color? Una mácula es simplemente una lesión plana de un color diferente al resto de la piel. No es palpable, no tiene ningún cambio en la textura ni en la superficie. En general tiene un diámetro menor a 1 centímetro y claramente se distingue con respecto a la piel circundante porque no tiene el mismo color. Pueden ser cambios de coloraciones de tipo vasculares o también cambios en la pigmentación, las discromías. ¿Qué cambios vasculares pueden haber? Eritema, que son manchas de diferentes tonalidades de rojo por dilatación vascular. Por lo tanto, si comprimimos, sea con un vidrio o con la mano, etcétera, como es un tema de dilatación vascular, va a desaparecer al comprimir. Hay cambio, manchas eritematosas o rojas que son purpúricas, un poquito más violáceas y que corresponden ya a fenómenos hemorrágicos, extravasación de los eritrocitos. Por lo tanto, no desaparecen con la vitropresión. Y según la forma que adquieren, hablamos de máculas purpúricas puntiformes, las llamamos petequias. Si son en placas, las llamamos equimosis y si tienen un aspecto de estrías, víbices. En cambio, cuando tenemos cambios de coloraciones por dilataciones vasculares, pero ya permanente, no transitoria, distinguimos punto rubí, telangiectasias, manchas vinosas. En la diapositiva de la izquierda, una mácula eritematosa. Cuando estoy con los alumnos en la consulta, siempre les digo que es muy útil definir la lesión elemental, el término, la ubicación, que es súper importante, lo más preciso posible, y el tamaño. Y de ahí para adelante vamos a describir las otras características que también son importantes. Aquí entonces tenemos una mácula eritematosa, que es en general casi redonda, muy bien delimitada. Al lado derecho, un eritema extenso con una definición súper clara en los límites con respecto a la zona que no se expuso en este caso al sol. Y más abajo, un eritema difuso. Pero en general, todos estos representan dilataciones vasculares, por lo tanto, tenderían a desaparecer cuando hacemos la compresión. Cuando son manchas purpúricas, en cambio, fíjense que el color es a veces eritematoso o eritemato violáceo y que en este caso también podríamos describir el tipo de lesiones, si son máculas u otras, que ya veremos a continuación, en qué áreas del cuerpo están distribuidas, si hay simetría o no, si son aisladas, el tamaño que tienen, etcétera. Y cuando vamos a comprimir, vamos a ver que no desaparece, como esta fotografía, y vamos a volver atrás, recalcando un poco que las manchas purpúricas pueden ser en placas, como esta de la izquierda, otras un poquito más violáceas o cafezosas, porque estas son equimosis que dependen un poco del momento en que estemos examinando, el momento evolutivo, y al lado derecho entonces algunas que son más estriadas, como la superior, alargada, las víbices, y otras puntiformes.
Lo mismo acá, lesiones puntiformes, lesiones lineales estriadas, todas ellas de tipo vasculares, representando entonces fenómenos hemorrágicos en donde los glóbulos rojos han salido de los vasos. Y eso es lo que explica entonces por qué no desaparece a la presión. En relación a las angiectasias, son las dilataciones vasculares, ya no hay extravasación como en el anterior, pero son permanentes. Depende del calibre del vaso afectado, pueden ser más rojizas o un poquito más azulosas, pueden ser lineales, pueden combinarse lineales con algunas otras un poquito como de tendencia anular. Lo mismo pasa en la otra diapositiva de la derecha, algunas que pueden tener el aspecto casi como una pequeña araña, esas son las arañas vasculares o nevos arácneos. Y cuando son puntitos, hablamos de puntos rubí, tienen un color intensamente rojo, pueden tener diferentes tamaños y pueden también ser completamente planas o en algunos casos pasar a ser pequeñas pápulas, que es lo que yo les voy a explicar ahora. Es decir, ya no solamente planas, sino que ligeramente levantadas. Y si son extensas, las angiectasias son manchas vinosas, que es lo que representa un tipo de malformación vascular. Las manchas no solamente podían ser de tipo vascular, sino que también cambiar el color del pigmento. Y en ese sentido, las discromías entonces pueden describir hipercromías, una pigmentación acentuada, o una hipocromía, que es una pigmentación menor a la que tiene la persona, o derechamente una acromía o pérdida total de la pigmentación. Como pueden ver en estas diapositivas, entonces, también pueden ser individuales, pueden ser más de una, aglomeradas, pueden tener distribución difusa, pueden tener distribución lineal, otras que son un poco segmentarias. Fíjense que en esta última foto no pasa al otro lado. Entonces, ya no solamente podemos describir las máculas respecto a su coloración, atender a pensar si son pigmentarias o son vasculares, sino que también podemos referir su tamaño, su ubicación, su coalescencia, sus bordes, etcétera, y también su distribución. Hipercromías clásicas, efélides, que son las pecas, léntigos, que son las manchas solares que aparecen con exposiciones al sol, tipo quemaduras solares, manchas café con leche, que aparecen en general al nacer, muchas veces sin ninguna otra repercusión y en algunos casos específicos, junto a otras manifestaciones, podrían estar indicándonos diagnósticos probables de algunas dermatosis de fondo genético. Hipocromías, es decir, coloración menor a la piel, pero no completamente ausente, variables también en ubicación anatómica, en tamaño, en cantidades, en distribución, en mantenerse solas, aisladas o ir formando grandes áreas o también placas. Otras hipocromías que son aisladas son mucho más notorias en el caso de las pitiriasis alba, por ejemplo, cuando las personas se pigmentan, es decir, en las personas que tienen capacidad de bronceado, o cuando la piel está muy seca. Y en enfermedades como el vitiligo hay de frentón ausencia de color, una acromía. Y ahí entonces puede ser una distribución de diferente tipo. Nuevamente, las máculas acrómicas tienden a tener diferentes ubicaciones, tamaños, bordes, etc. Si ahora pasamos a las lesiones elementales, que seguimos en las primarias, pero ya no planas, sino que sólidas, vamos a tener de las cosas más frecuentes que uno ve, una pápula. Es una cosa levantada, sólida, en general bien circunscrita, que tiene un diámetro menor a 1 centímetro, palpable por lo tanto, cuando pasamos el dedo. Su superficie puede ser muy variable. Puede ser redondeada, aplanada, acuminada, digitada, puede ser rugosa, puede ser blanda, puede ser lisa, etc. Y
Este contenido sólido puede estar causado ya sea por un depósito de material anormal, por infiltrados celulares, inflamatorios o neoplásicos, benignos o malignos, o puede representar hiperplasia de las células cutáneas normales. Las pápulas pueden estar aisladas, como en este caso en la zona palmar. Vean ustedes que es blanquecina, que tiene un poquito de eritema en la base, que en la superficie hay unos puntitos y que em, aquí frente a un paciente en un acto académico uno tendría entonces que tratar de describirle su ubicación lo más exactamente posible, su tamaño, cómo son sus bordes, cómo es su superficie. Al lado, en cambio, tenemos pápulas un poquito menos levantadas, eritematosas, a diferencia de la otra que es más color piel, muy bien delimitadas que tienden a estar coalesciendo para formar grupos pequeños o grupos ya que pueden formar placas incluso. Pápulas numerosas de color café en toda la zona de mejilla hacia línea mandibular y hacia cuello, pápula aislada de color marrón, bien delimitada, un poquito brillosa, y si las tocan, todas son de contenido sólido. Pápulas numerosas, umbilicadas, la mayoría al centro. Pápulas más pequeñas, color piel, en la zona de pliegue nasal, nasogeniano, pueden medir 1 milímetro, es decir, acostumbrarse a hacer la descripción completa, no solamente decir de qué lesión se trata. Otro tipo acá en el ortejo, al lado derecho también, otra papulita entre color piel un poco marrón, también brilla, depende de cómo la estemos enfocando, aislada, bien delimitada. Y cuando la lesión sólida es elevada, pero no tan elevada, un poco más extensa en meseta, tiene más extensión que altura y sigue estando en el grupo de las lesiones sólidas, hablamos de una placa. La placa en general tiene un diámetro mayor a 1 centímetro y puede ser una placa como tal o puede estar formada por numerosas pápulas, es decir, por pápulas, lesiones individualmente papulares, pero que coalescen para formar placas. Acá pueden describir placas eritematosas, escamosas, muy bien delimitadas una de otra, también que fluctúan entre un tamaño pequeñito de algunos milímetros hasta varios centímetros, todas muy similar entre sí en el aspecto, algunas tendiendo ya a confluir. Lo mismo pasa a este otro lado, fíjense entonces, si hay distinto tamaño, siempre mencionar el menor y el mayor, siempre hablar de los bordes, describir un poquito como si son irregulares o regulares, si son netos o son difusos, es decir, podemos saber dónde termina la lesión o no. Placas redondas, placas que tienen un borde un poco más levantado, un centro un poco más plano y el color también es cambiante, más blanquecino al centro, más eritematoso en la periferia. Placa que tiene 3 áreas diferentes por lo menos y que vamos a ver después cómo se le llama. Placa más difusa, pero a pesar de ser un poco más difusa y no tan bien formada, igual podemos delimitarla. Tiene un fondo eritematoso, tiene escamas, en un sector tiene una costra en el dedo, en la otra diapo múltiples placas, en general eritematosas, medias marrón, también de tamaño variable, de gran extensión, aisladas, coalescentes, bien delimitadas, formatos distintos. Lesiones sólidas, entonces, que son en general en meseta, sobre 1 centímetro y más extensas que elevadas. Un nódulo es una lesión palpable, sólida, en general mayor de 1 centímetro, en donde predomina más su profundidad que la extensión. Incluye el término tumor. Muchos tumores son nodulares o al revés, muchos nódulos son tumores.
pueden tener color piel, ser evidentes a la mirada mucho antes de palpar, tener diferentes características en la superficie, ser de formas distintas. Aquí hay uno que uno puede definir como acuminado, súper entre eritemato violáceo, brilloso, edematoso. Probablemente si tocamos este nódulo a lo mejor se deshace entre las manos, eso se llama friable. Otro que tiene un aspecto más pigmentado en la cara, más negruzco, con un centro un poco más deprimido y algo más claro que el resto. El borde de la placa del nódulo lo forman como diferentes áreas que están adyacentes. Otro nódulo color piel que es un poquito más difícil de delimitar al ojo que probablemente a la palpación. Siempre preocuparse de una lesión nodular, de distinguir si se mueve o no, si está adherida a planos profundos, si es delimitable o no, si tiene una consistencia pétrea u otra, porque eso orienta a que pueden ser lesiones malignas o benignas. Otros nódulos, este por ejemplo, que es un dermatofibroma, muchas veces la apariencia es de una mancha, de una mácula que tiene una periferia más café, a veces eritematosa, a veces intensamente pigmentada, un centro un poco más pálido. Sin embargo, uno va a palpar y encuentra que hay una sensación como una pequeña piedrecilla dentro de la piel que podemos mover, que es firme, que es bien delimitada y que incluso cuando tomamos entre índice y pulgar produce una retracción al centro, como que lo hunde. Eso es muy característico. Otro nódulo de borde bien definido, eritematoso, de un centro un poquito más brilloso, casi semi-amarillento, en punta nasal. Lígula, placa, nódulo y tumor. Cuando hablamos en cambio de lesiones semisólidas, vamos a definir al abón y al quiste. El abón o roncha es una lesión elevada que es eritematosa de forma y tamaño variable y es evanescente porque su constitución no es sólida, sino que es, digamos, es dilatación vascular con edema transitorio que va a desaparecer y por eso se le llama también una pseudopápula. Parece pápula, pero no es completamente sólida. Es por edema, vasodilatación transitoria y el clásico ejemplo es la urticaria y secundariamente también a veces mordedura de insecto. Los jabones pueden ocupar cualquier segmento cutáneo, pueden ser individuales o numerosas, pueden ser pequeñas o más grandes, color piel, eritematosas, a veces no completamente formadas, algunas anulares, otras completamente enrojecidas, es decir, como todas estas lesiones súper variables. Una piel al lado izquierdo, que si uno la escribe, aparece estas rayas, al otro lado formando estas grandes placas abonosas, eh, de una forma casi semicircular de convexidad superior, aparentemente con lesiones que también están tipo satelitales o en la periferia más chiquititas a la gran placa. Acá el clásico dermografismo, que significa poder escribir en la piel. Otra lesión semisólida, el quiste, que es un saco o cavidad. Tiene un contenido semisólido o líquido, en general esferoidal, a veces un poquito más redondo, y la consistencia renitente significa una consistencia firme, pero no como piedra, sino que media gomosa. Aquí esta diapo es bien representativa de lo que se llama un quiste folicular, que el público llama quiste sebáceo. Tiene un pequeño círculo al centro, también llamado opérculo central, que es un ostium de folículo. Es un nódulo en general color piel, que a veces puede también estar un poco más rojo si se ha inflamado. Y uno va a ir entonces a tocar y a delimitar en tamaño cómo son los bordes, cómo es la movilidad, es pétreo o no, etcétera. Al lado derecho, un quiste un poco más líquido o semisólido, pero menos semisólido que el anterior, en el borde palpebral.
color de la piel, bien delimitado y blandito. Eso lo puedo asumir, digamos, ¿no? Porque lo pueden ver ustedes en la foto. Otro quiste con numerosas telangiectasias encima. Entonces, aquí hay una confluencia, por ejemplo, de una lesión elemental que es de contenido semisólido y que se define como quiste, pero que también uno le puede describir entonces lesiones como las telangiectasias de pequeño y mediano calibre que tienen en parte de su superficie y también rodeándolo. Entonces ahí uno va viendo ya la sobreposición habitual de los términos. Si pasamos a lesiones de contenido líquida, vamos a ver ampolla, pústula, quistes también que sean de contenido ya no semisólido, sino que completamente líquido. La lesión de contenido líquido más chiquitito, incluso con ampolla, es una vesícula y puede tener contenido seroso, contenido hemático, cero hemático, hemorrágico completo oscuro, etc. Y en general, cuando es de menos de medio centímetro es una vesícula, cuando es mayor a 0,5 centímetros es una bula. Y todo esto está dentro del concepto de la ampolla, que es una lesión de contenido líquido. Pueden estar representando muchísimos diagnósticos diferentes, desde enfermedades autoinmunes, infecto contagiosa, virales, de repente por fricción, por daño mecánico, etc. Ampollas, vesículas más bien acá por el tamaño, de contenido seroso, que pueden ir más o menos de 1 milímetro a otras hasta 2, 3 milímetros, todas semejantes, todas en el mismo estado. Y lo que llama la atención en este caso es lo agrupadas. Y después en la distribución vamos a ver, este término es arracimado o agrupado. Están todas así como convergiendo. Al lado tienen ustedes algunas vesículas ya un poquito más separadas, aisladas, de contenido seroso, una en cambio que tiene una periferia un poco más eritematosa y otra que ya no pueden ver la ampolla, sino que simplemente ven la piel que era parte del techo, que se desprendió y que va a tender a formar la costra, y la base es una piel que queda un poquito más herida, de diferente color según el momento del examen físico, y que empieza a verse como con falta de epitelio, es decir, una denudación. Aquí, bulas porque ya son mucho más grandes, un componente inflamatorio mucho más importante. Vean ustedes que en esta zona edematosa, intensamente inflamatoria, hay diferentes bulas, algunas que están como en regresión parcial, reabsorbiéndose, más serohemática, otra más grande, completamente serosa, en parte flácida, en parte tensa, costrosa. Al lado derecho, bulas que son absolutamente cero hemáticas, y una que es completamente hemorrágica, con intenso, digamos, intensas áreas o manchas de coloración rojo-violácea, medias lineales, otras un poco más difusas, ocupando un muslo. Es decir, ahí uno tiene que tratar de replicar el máximo posible de lo que está mirando. Otra ampolla, una ampolla un poquito más tensa, mientras más profunda la ampolla, más dura. Mientras más superficial, dura en términos de duración de tiempo. Mientras más superficial una ampolla, más fácilmente y más rápido se rompe. Y acá esta fotografía muestra entonces cómo una lesión tiene todavía una mitad más o menos de contenido ligeramente seoremático. En cambio la otra mitad ya no le vemos la ampolla, sino que vemos la piel que quedó sin techo. Lesiones ampollares confluentes en diferentes estados, ocupando parte de las extremidades, que pueden tener tamaños distintos, contenidos de color distintos, estados de flacidez o de tensión diferentes, con costra, sin costra, eventualmente sobreinfectarse, todo lo que uno pudiera describir. Cuando la lesión de contenido líquido tiene pus, ya se llama pústula, es elevada, circunscrita, y puede haber habido antes una pápula que se transformó en pústula, o puede haber partido como una pústula.
Los ejemplos más frecuentes son las foliculitis, es decir, las pequeñas pústulas en torno al folículo piloso, que no necesariamente son, digamos, sépticas todas, porque hay pústulas asépticas y pueden estar en el contexto de muchos diagnósticos también, desde una foliculitis bacteriana, un impético, psoriasis pustulares y un listado enorme más. Aquí, gran cantidad de pústulas pequeñas, todas centradas por un folículo piloso con una base de eritema y además importante describir que todo lo que uno aquí observa está en la misma etapa, porque hay cuadros en los cuales hay polimorfismo, es decir, hay diferentes tipos de lesiones en forma simultánea y esto en cambio, a esto se le llama monomorfismo. De la cara, algunas activas, otras ya en regresión, algunas dejando una coloración. Al lado derecho, nuevamente una imagen de pústulas monomorfas, foliculares, con eritema en la base y en un área nomás ya formando una zona un poco costrosa. Pústula inflamatoria aislada, pústulas de diferente tamaño, numerosas, a nivel de una palma que tienen un contenido intensamente amarillento. Y para terminar el grupo de las lesiones elementales primarias, hay algunas variantes especiales que no caben dentro de ninguno de los otros grupos, y en eso está el comedón, que es un tapón del infundíbulo piloso con material córneo. El tapón cerrado se le llama punto blanco. El tapón abierto es porque el material se ha oxidado por contacto con el aire. Y estas son clásicas lesiones elementales, parte de ellas, del acné. Comedones cerrados son estos color piel, que no tienen todavía el hoyito negro del punto negro, pero tampoco tienen inflamación a su alrededor. Si persiste la inflamación, un comedón pasa a ser pápula o pústula en términos de lesiones inflamatorias en acné, y si el comedón se decapita, el material entonces se oxida y se forma el punto negro o comedón abierto. Y así como pueden haber aislados, también pueden haber segmentarios aquí ocupando una gran área. Lo mismo acá, en rostro, en la frente, numerosos comedones abiertos. Los queratomas o queratodermias son zonas más bien de piel engrosada por hiperkeratosis, es decir, engrosamiento epidérmico. Es lo que uno llama coloquialmente un callo y en general está dado por fricción cutánea y mientras más amarillo se ve. Pueden ser focalizados, un poquito escamosos o pueden ser más completos, más secos, de diferente color, ocupar diferentes áreas, sobre todo cuando hay deformidad de los dedos y hay contacto en zonas que no debieran. En el caso de los talones, los queratomas o callos son súper frecuentes y a medida que hay un engrosamiento mayor epidérmico, incluso llega a haber estas roturas de la piel que tienen por nombre fisuras. Los sacrocordones o fibromas blandos son lesiones benignas que pueden tener el color de la piel o ser pigmentadas. Tienen una base muy angosta con un eje conjuntivo. Tienen una superficie que es completamente lisa y uno puede desplazar estas lesiones moviéndolas sobre su propio punto de apoyo. Si bien un clásico ejemplo lo relaciona a resistencia insulínica, uno puede tener también fibromas blandos sin tener ese cuadro. Hay gente que tiene más tendencia que otras a tenerlos también. Con la edad pueden aumentar y una de sus ubicaciones, digamos, frecuentes son los pliegues, sobre todo cuello, por ejemplo, axilas, en las mujeres los pliegues submamarios. Y aquí entonces variantes de acrogordones o fibromas blandos, que son un tipo de tumoración benigna, color piel, intensamente pigmentada, una base muy puntiforme con una
sobre elevación más eritematosa, numerosos acrocordones, algunos pigmentados, y en general estos se ven aplastados porque hay ciertas zonas anatómicas en donde simplemente quedan como que le hubieran puesto algo encima. Superficie lisa, a pesar de que aquí tienen como distintos pequeños brotecitos. Y acá un acrocordon que está necrosado porque seguramente se torció sobre sí mismo por este único punto de apoyo, generando entonces una intensa inflamación en la base y una necrosis en la zona que ya está avascular. Vegetación es una pápula o un nódulo, es decir, puede tener distinto tamaño, en general de un crecimiento más bien hacia afuera, exofítico, y muchas veces con múltiples elevaciones o zonas así. Imagínense la superficie de un brócoli, una coliflor, una cosa así. Los bordes pueden ser definidos o pueden ser más difusos, y dentro de estos ejemplos tenemos las verrugas, la mayoría de las veces, en ocasiones granulomas telangiectásicos, que son lesiones de tipo vasculares que crecen rápidamente, en general por traumatismo. Todo tipo de formas, tamaños, coloraciones, números, etcétera. Y aquí dentro de una misma lesión vegetante pueden describir la forma casi rectangular, en parte con una superficie muy queratósica, casi formando un pequeño cuerno, que es más amarillo porque la piel es más gruesa, otras veces más grisácea, algo cafezoso la base, otro sector como más irregular, menos café que el anterior. Es decir, aquí tienen, digamos, una mezcla de descripción semiológica, y aquí al lado lesiones que son muy parecidas entre sí, ocupando más de un dedo, y ahí uno puede definir entonces también el tamaño, el borde, la superficie, etcétera. Otra vegetación, en parte bien delimitada, en otras áreas ya es un poquito más difusa, con diferentes niveles de solevantamiento. Y una vez vistas las lesiones elementales primarias, es decir, aquellas que se asientan sobre piel previamente sana, vamos a ver las lesiones elementales secundarias, que son aquellas que derivan de las primarias. Surgen entonces por evolución o por transformación propias de la patología que se está desarrollando o sobre las lesiones primarias. Y acá tenemos un pequeño listado en donde la erosión representa una ruptura de la piel, una solución de continuidad. Es una pequeña depresión en donde hay una pérdida que es parcial o total solo de epidermis. Y si solo es de epidermis, no alcanza a formar cicatriz, sino que repara con tejido normal, funcional, en forma integral. Y si aquí ven la foto de al lado, aquí está la unión dermoepidérmica, por lo tanto no logró ser más profundo que eso, porque desde la unión hacia abajo en profundo ya puede haber formación de cicatriz. Aquí tenemos entonces un daño parcial o total de epidermis. Ejemplo de erosiones pueden ser el rascado, es decir, traumático, puede ser fricción, puede ser una enfermedad ampollar, pero una enfermedad con ampollas que son un poquito más superficiales. Erosiones numerosas que pueden tener diferentes formas, diferentes colores, con o sin costras. Las costras pueden ser más amarillentas o pueden ser más hemorrágicas. Al otro lado, múltiples erosiones confluentes entre sí, costrosas la mayoría, algunas más exudativas, otras más secos, lo cual también tiene que ver con el tiempo de evolución, tamaño variable, aisladas, coalescentes. Más entonces erosiones numéricamente altas, otras, algunas muy edematosas, muy resumantes a la derecha. Erosiones que ya llevan unos días porque ya no, digamos, está formándose la costra, pero todavía tiene este aspecto inflamatorio de la etapa aguda. Una úlcera, en cambio, a diferencia de la primera, es una depresión de la piel en donde se pierde completamente la epidermis y parte o toda la dermis, o pudiendo llegar incluso al celular subcutáneo.
Por lo tanto, por la profundidad ya no va a reintegrar el tejido funcional, sino que va a rellenarlo con una cicatriz. Y aquí entonces uno tiene que describir de la úlcera todo: su ubicación, su color, su borde, su contenido, su profundidad, cómo es el tejido circundante. Numerosos tipos de úlcera, un ejemplo, pioderma gangrenoso. Aquí tienen entonces una úlcera importante que abarca el tercio distal, me imagino que esto es una extremidad inferior, y que sí, como anterolateral. Y aquí entonces uno tendría que decir que es una úlcera de bordes más o menos regulares, relativamente limpio, algunas zonas con costra, otras un poco más violácea y más gruesa, que ya está formando la cicatriz, un fondo con fibrina, con otras áreas eritematosas, es decir, todo lo que puedan ver. Una úlcera más pequeña que ya va rellenando de a poco, de profundidad a superficie, de periferia a centro, y va formando entonces tejido granulatorio con fibrina. Una úlcera mayor, intensamente eritematosa en el borde, zonas medias hiperqueratósicas que se ven más oscuras, áreas con fibrina adherida, amarillenta, al lado de coloración violáceo a medida que va formándose el tejido cicatricial. Una escoriación es en cambio una erosión lineal, consecuencia del rascado, que normalmente no es tan profunda. La mayor parte de las veces las escoriaciones están sobre piel que tiene algo debajo, normalmente una dermatitis, por lo tanto estamos en un circuito de picazón, de rascado, y las líneas entonces escoriadas siguen la disposición de cómo rascamos. La fisura es una solución de continuidad lineal de la superficie de la piel o de la mucosa, que es producida por un engrosamiento de la piel que lleva a un grado de sequedad que no alcanza, digamos, a tener una superficie completa, sino que tiende a romper. Acuérdense de la fotografía de varias diapositivas anteriores en donde mostrábamos en el queratoma del talón un gran engrosamiento de piel y con algunas de estas fisuras entonces heridas porque simplemente ya no alcanza a cubrir todo. En general son dermatosis crónicas con hiperkeratosis o engrosamiento epidérmico. También como vamos a ver en la boca. Estas son placas entonces hiperqueratósicas, es decir, engrosadas, por eso se ven amarillentas de diferentes formas, la mayoría bien delimitadas, que ocupan la parte ventral de casi todos los cortejos del pie y diferentes zonas de la planta, incluyendo la bóveda, que no es una zona de apoyo, con algunas placas entonces fisuradas a medida que son más gruesas y más grandes. Engrosamiento epidérmico de base, fisuras de los labios, lo mismo en las comisuras, queilitis angulares. Otras fisuras del talón con gran engrosamiento cutáneo difuso, otra en las manos, en donde la piel se ve como más blanquecina, amarillenta, muy acartonada por un proceso dermítico crónico, en donde entonces termina haciendo estas pequeñas heridas o fisuras. Y la escama se refiere a una hiperkeratosis o engrosamiento, en donde el estrato córneo aumenta su grosor, ya que hay una mayor proliferación celular y descamación diferida. Y aquí, en las enfermedades que llevan escamas en la piel, los diagnósticos son numerosos: cuadros autoinmunes como la psoriasis o autoinflamatorios, las tiñas, las pitiriasis versicolor. Las pitiriasis en general son términos que se refiere a escamas más finitas. La queratosis, en cambio, o hiperkeratosis, es una escama mucho más gruesa. La escama puede ser blanquecina, amarillenta, más adherida, menos adherida, más pequeña o en grandes placas. O sea, no solamente como lesión elemental secundaria, sino que volvemos a incorporarle todos los otros términos que hemos ido enumerando en la clase. Una placa muy bien definida de una base eritematosa intensamente hiperqueratósica,
con casi diferentes capas, una capa superficial muy amarilla, una capa que está debajo que es un poquito más blanquecina y eso tiene que ver con el grosor. Otra anular con un borde eritematoso que también tiene escama encima, en algunas partes un poquito más sutil, en otras intensamente más gruesa o hiperqueratósica. Numerosas lesiones acá anulares de diferente tamaño, muchas de las cuales tienen entonces una escama en forma de collarete, que es como rodeando a la periferia. Escamas cafezosas por una piel tremendamente seca, engrosada, casi de aspecto de pescado o ictiósica. Y una costra resulta ya de la desecación de un exudado o sangre, francamente, en la superficie cutánea. Si ha habido sangre, la costra tiene un color rojo pardo. Si ha habido más bien una secreción serosa, va a ser un poquito más amarillenta. Y si hay pus, puede tomar diferentes colores y ser también una costra gruesa llamada melicérica. Diferentes fotos de costras, algunas pueden desprenderse fácil, otras son bastante adherentes y friable se refiere a que si uno la retira, el tejido subyacente empieza a sangrar en forma inmediata. Y la ligenificación, que significa que las líneas naturales de la piel se acentúan porque la epidermis está engrosada. Ese engrosamiento tiene una equivalencia del punto de vista de la histopatología, porque no es algo que veamos con los ojos, que se llama acantosis. Lo que el ojo ve es una piel engrosada y normalmente es una fricción repetida. Pica, rasca, irrita, pica, rasca, irrita, y tanto así que en el tiempo puede ir dejando descoloraciones o hipercoloraciones. Y el ejemplo clásico son zonas de dermatitis llamadas líquen simple crónico o neurodermatitis. Zonas liquenificadas, engrosadas, acartonadas, que tienen diferente grado de escama. En ocasiones también coexisten con lesiones de la reagudización, vesículas, eritema, edema, etcétera. Entonces uno puede, esto es un cuadro crónico, pero también puede entonces estar coexistiendo con lesiones agudas, lo cual dice que es un cuadro crónico que está reactivado. Depende del grado de engrosamiento, depende del tiempo de evolución, depende del color de la piel que se tenga, es el color finalmente que va a tornar. Y aquí ya son placas hiperqueratósicas, liquenificadas, costrosas, de bordes difusos que conllevan una intensa pigmentación postinflamatoria. Liquenificación de toda el área frontal, una piel tremendamente engrosada con surcos, tanto transversales como verticales, que indican un gran engrosamiento. Y cuando ocurren cosas en la piel, pueden dejar, dependiendo de su nivel de daño y del tipo de piel, digamos, del individuo, cambios pigmentarios, pero no cicatriciales. Y esto tiene que ver con daño inflamatorio que afecta a los melanocitos o a la melanogénesis, pudiendo dejar menor depósito de melanina, lo que se llama hipopigmentación postinflamatoria, o hiperpigmentación, que es mayor depósito. Mientras más oscura la piel, mayor hiperpigmentación postinflamatoria. Pero esto no es cicatriz, esto no es un tejido diferente, esto es piel que ha regenerado, que funciona como piel, pero que tiene una coloración distinta. La atrofia es una depresión de la piel porque ha habido daño epidérmico, condermis y o hipodermis. Si la atrofia es epidérmica, se ve más bien translúcida, con múltiples telangiectasias, en general más bien plana. Si es dérmica o hipodérmica, no cambia el color y tampoco se pierden las marcas de la piel. Esta es una atrofia claramente epidérmica, medio translúcido, en donde se aprecian entonces los vasos sanguíneos subyacentes,
tanto eritematosos como un poquito azulosos. Aquí en cambio hay una atrofia que es más térmica por daño de eh, fibras de colágeno de elastina, las clásicas estrías de distensión. Ahora, en general tienden, depende del momento en que uno las observa, a ser ligeramente eritematosas en un inicio y ya más blanquecinas en el tiempo. Pero claramente tienen un aspecto diferente y uno puede asumir dónde está el problema. Y finalmente una cicatriz, que es un proceso fibrótico, en donde el grado de daño no es capaz de ser reparado por un tejido funcional, sino que por un tejido de relleno. Y lo que dice es que el daño por lo menos es de unión dermoepidérmica hacia profundidad. Muchas veces las cicatrices son eritematosas, eritematovioláceas, luego tornan un color un poquito más brillante, blanquecino, esclerosado. Y de acuerdo a el tipo de cicatriz, uno puede decir que son deprimidas o atróficas, levantadas pero manteniendo el daño original, o hipertróficas, y queloideas cuando la cicatrización exagerada sobrepasa el tamaño del daño original. No son exactamente iguales en toda su extensión. Pueden haber zonas que sean más levantadas, más induradas, más eritematoviolaceas. Y si uno le pregunta a los pacientes, pueden haber zonas un poquito más dolorosas o que pican más. Grandes zonas cicatriciales de queloide en etapas más violáceas, más pálido-violáceas, otras intensamente pigmentadas, y eso también tiene que ver con la pigmentación de los individuos, con el fototipo que tenga. Hay áreas anatómicas que tienden a ser más cicatrices hipertróficas y queloides. Hay personas que tienden a ser más también, y enfermedades que tienden a cicatrizar con queloides. Y aquí una intensa hipercicatrización de la zona del lóbulo de la oreja. Cicatrices atróficas, muchas veces posterior a acné, que pueden tener diferentes formas, como cajitas rectangulares o como picoteo, que se traduce en el inglés, algunas un poquito más redondeadas. Y cuando ya hay necrosis tisular por interrupción de la irrigación sanguínea, la piel se torna en general oscura, fría, sensible, y hablamos de gangrena. Habitualmente zonas acrales. Luego de haber descrito todas las lesiones elementales, tanto las primarias como las secundarias, brevemente vamos a hablar de cómo se pueden disponer estas mismas lesiones de las cuales yo les he hablado. Eso se refiere entonces a la disposición o morfología. Hay lesiones anulares, en donde tienen una forma de anillo, en general con un margen más activo y un centro un poquito más similar al color de la piel. Placas anulares, y vean ustedes que siendo anulares no todas son iguales, y ahí uno agregará todos los otros términos que hemos ido utilizando. Hay placas o hay lesiones que son policíclicas, es decir, como confluyendo uno o más anillos, que pueden ser un semicírculo, un cuarto de círculo, tres cuartos de círculo, siete octavos de círculo, etcétera, formando finalmente espirales confluentes, aisladas. En general tienden a tener los bordes mucho más activos que el centro. La coloración también va a tener que ver no solamente con la patología de base, sino que con el color de la piel, con la fase de examinación. Lesiones en disposición lineales, como una línea recta o una banda. Puede ser única, puede ser múltiple, puede estar en cualquier parte de la piel, formada de repente solamente siendo algo macular, plano, una disposición lineal, o acá con pápulas que ocupan zonas intermitentes alternadas con piel normal, en donde las pápulas en sí mismas pueden tener desde menos de 1 milímetro hasta un par de milímetros, casi todas eritematosas en zonas confluentes y otras entonces más aisladas, pero entre medio piel sana. Pueden tener las lesiones una disposición blascoide, que se llama. En la embriogénesis cutánea, las células migran, y migran siguiendo ciertas líneas que son invisibles, que se llaman
líneas de Blaschko. Depende de la zona anatómica, la disposición o la forma que toma esta línea y existen enfermedades en donde hay lesiones elementales que siguen la disposición de estas líneas imaginarias. Y las lesiones en sí mismas pueden tener de nuevo todo tipo de coloración, tamaño, ser maculares, papulares, maculopapulares, etcétera, pero lo importante es que desde el punto de vista de la disposición son siguiendo las líneas de Blaschko. Y esto hace pensar en mosaicismo genético. Hay lesiones cutáneas que son en disposición serpenteadas, que se llaman, incluso de repente múltiples formando grandes áreas, algunas espirales, algunas redondas. Lesiones confluentes o racimadas. Aquí se repite la fotografía vista en la descripción de las lesiones vesiculares. No solamente hay vesículas, sino que las vesículas tienen una disposición en donde tienden a la confluencia. Al lado, lesiones costrosas, inflamatorias, algunas al parecer pustulares, que también tienden a agruparse o a ser arracimadas. Descripción de una disposición dermatomérica o zosteriforme, es decir, la distribución sigue la zona que está inervada por una rama nerviosa y eso explica por qué no traspasa la línea media ni por anterior ni por posterior. Y en la disposición zosteriforme o dermatomérica pueden haber distintas lesiones elementales. Esta es la más frecuente de ver en el contexto de un herpes zóster. Ahora, aquí a veces hay una disposición continua, otras veces también se va saltando con áreas de piel normal y depende también del nervio que esté tomando, entonces la forma en que uno va a observar la disposición de las lesiones. Cuando en cambio ocupan un segmento, es decir, es un área focalizada, pero no tiene relación con una rama nerviosa, hablamos entonces de disposición segmentaria. Reticular, semejando una red, reticular un poco más café o más eritematosa, en diana, target o tiro al blanco, que son círculos concéntricos con distintos tonos de eritema o enrojecimiento y de pigmentación en relación a un centro, en donde por lo menos hay tres zonas distintas. En eso se distinguen de las anulares, pero estas son anulares, pero son en tiro al blanco. Y cuando ya hemos hecho todo esto, y vamos a examinar pelo y uñas, tenemos que saber algunas cosas. En la etapa de desarrollo, el pelo es lanugo, se desprende un mes antes del parto, se reemplaza por un vello y después se forman lo que llamamos los pelos terminales, que son los pelos gruesos, largos, pigmentados. Y cuando evaluamos los fanerios, el pelo, vamos a ir a ver su distribución. Si es una distribución más bien masculina, en donde el vello asciende en forma romboidal hacia el ombligo, o femenina, con forma triangular, con base hacia el ombligo. Vamos a ver el grosor que tiene el pelo, si son vellos o pelos terminales, la base de implantación, si se desprenden o no, si hay aumento o caída del pelo. Cuando hay aumento, podemos hablar de hipertricosis o hirsutismo, dependiendo en las zonas y las características del tipo de pelo. Y cuando hay caída, hablamos de alopecias. En la alopecia hay una disminución en la densidad o francamente hay ausencia de pelo. Y uno en general va a enfrentar una alopecia clasificando si son difusas o focales, si son cicatriciales o no cicatriciales. Y de ahí se va a ir entonces un poco a pensar en qué diagnósticos pueden ser. En general, en las alopecias tipo androgenéticas o calvicie, tanto en hombres como mujeres, lo que ocurre es esto que dice acá, una miniaturización del folículo, es decir, una zona que tiene un pelo firme, grueso, terminal, se va convirtiendo paulatinamente y con diferente velocidad en vellitos. Esa es la miniaturización. Puede estar en contexto de enfermedades sistémicas, síndromes hereditarios.
En cambio, las alopecias que son cicatriciales pueden ser también por malformaciones, por daño, destrucción del folículo piloso, etcétera. Y también ahí entonces uno abre todo el capítulo de las alopecias cicatriciales. Aquí alopecia difusa de vértex y zona coronal, con pelos muchísimo más delgados, menos densos y que han sufrido esta miniaturización. Al otro lado, placas alopécicas muy bien circunscritas, en general anulares, cercanas entre sí en zona occipital. Esto es una alopecia androgenética a la izquierda, una alopecia areata a la derecha. Cuando existe hiper cantidad de pelos, vamos a hablar de hipertricosis y el exceso es en áreas que no dependen de los andrógenos, a veces como vellito, otras veces con un grosor un poco aumentado, e hirsutismo cuando el crecimiento es excesivo de pelo grueso terminal que se llama, y básicamente tiene que ver con las zonas que son andrógeno dependientes, las patillas, barba, areolas mamarias, tórax, etcétera. Entonces, en el caso de la mujer, el hirsutismo tiene que ver con un hiperandrogenismo, y este hiperandrogenismo puede ser por aumento de los andrógenos circulantes o muchas veces por andrógenos completamente normales, en donde uno piensa que hay un hiperandrogenismo periférico, es decir, hay una actividad a nivel de los receptores cutáneos que es mayor a lo normal. Vean ustedes acá, hipertricosis, hirsutismo y finalmente las uñas, que son estructuras epidérmicas modificadas, cubren la falange distal de los dedos y de los cortejos, ¿cierto? Por su porción dorsal. Y alteraciones en las uñas pueden ser desde daños mecánicos pequeños hasta afecciones que son netamente dermatológicas o afecciones sistémicas. Y en esta foto entonces se describen las diferentes partes que componen a la uña. Alteraciones unguiales hay de distinto tipo. Coiloniquia se llama aquella uña que es cóncava o en cuchara, en donde tiene una concavidad, digamos, central. La platoniquia se refiere a la curvatura mayor a nivel longitudinal que la transversal. Las alteraciones de las uñas en vidrio de reloj se describen cuando el ángulo que tiene la uña es mayor a 180 grados, por lo tanto es más convexa que lo habitual y tiene un diámetro también un poco mayor. Y ejemplos son los dedos en palillo de tambor y normalmente uno la asocia a tumores pulmonares, cardiopatías congénitas, endocarditis bacteriana, etcétera. Aquí dos muy buenas fotos de uñas en vidrio de reloj. Alteraciones como las hemorragias subunguales, que son áreas de sangrado bajo las uñas, depende del momento en que uno lo vea, lo va a ver más violáceo o más verdoso o más amarillento. Las hemorragias subunguales además se van desplazando a diferencia de otras alteraciones pigmentarias, y esa es una forma también de hacer el diagnóstico diferencial. Muchas veces tienen un área eritematosa alrededor, puede o no estar claro el antecedente traumático y eso es lo que uno va observando. También pueden haber cuadros un poquito sépticos que vayan con hemorragias subunguales. Si las uñas se separan de su lecho, se habla de onicolisis. Si la uña se separa en su desprendimiento, en su zona proximal, es decir, cercana a la cutícula, que es donde, y del pliegue proximal, donde está la matriz de la uña, hablamos de onicomadesis. Leuconiquia se refiere a la pigmentación blanquecina en las uñas. Aquí hay en cada una de estas diapositivas ejemplos de algunos de los diagnósticos, pero lo importante aquí es aprender a hacer la descripción, saber que existen diferentes alteraciones en los fanerios y más adelante ya irán aprendiendo, digamos, hacia cómo diagnosticar.
Onicogrifosis, que es un gran engrosamiento con elongación e hipercurvatura de la uña, numerosas causas también, finalmente formando uñas como en tenaza que se llaman, y acá un tremendo cuerno cutáneo. Y eso es, de tal manera que ahora yo les sugiero, miren mucho las fotos, vayan leyendo, porque es la única manera de que realmente esta primera aproximación dermatológica vayan internalizando los términos que son muy importantes. Gracias por su atención.